400.000 hombres armados marchan hacia una sola ciudad. El suelo tiembla bajo sus pies. El aire se llena de polvo y gritos de guerra. Una tribu entera está a punto de ser borrada del mapa. Mujeres y niños corren desesperados. Las llamas devoran casas milenarias. La sangre tiñe de rojo las calles donde una vez fluyó la prosperidad. Esta no es una guerra entre naciones enemigas, es una guerra civil, hermano contra hermano, israelita contra israelita. Y todo comenzó con una historia tan perturbadora, tan devastadora en sus implicaciones, que muchas iglesias la omiten de sus enseñanzas. Una historia que revela hasta dónde puede caer una sociedad cuando abandona completamente los caminos de Dios. Pero antes de llegar a esa guerra devastadora, necesitas entender cómo comenzó todo. Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo historia antigua. Es una advertencia profética para nuestros días. Si este contenido te está impactando, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones, porque necesitas escuchar el mensaje completo que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Bienvenido al canal La Respuesta que Buscas. Y hoy presentaremos Jueces 19, la historia más perturbadora que la Biblia nunca quiso que leyeras. Todo comenzó con una frase que se repite como un eco siniestro a lo largo del libro de Jueces. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Estas palabras no describen simplemente anarquía política. Son el diagnóstico médico de una enfermedad espiritual terminal. Imagínate una sociedad donde no existen absolutos morales, donde cada persona decide por sí misma qué está bien y qué está mal, donde la verdad se vuelve relativa y los valores tradicionales son ridiculizados como obsoletos. ¿Te suena familiar? Porque esa era exactamente la condición de Israel en los días de los jueces. El protagonista de nuestra historia es un levita, un hombre que debería haber sido un faro de rectitud moral, un ejemplo de liderazgo espiritual. Pero incluso los líderes religiosos habían sido corrompidos por el espíritu relativista de la época. Este levita tenía una concubina, una relación que ya violaba los estándares divinos para el matrimonio. Era como un pastor moderno viviendo en pecado abierto mientras predica sobre santidad. Cuando ella le fue infiel y huyó a la casa de su padre en Belén de Judá, el levita decidió ir a buscarla. Hasta aquí la historia podría parecer una narrativa de reconciliación y perdón. Pero lo que está a punto de suceder revelará las profundidades del abismo moral al que puede llegar una sociedad sin Dios. Después de una reconciliación aparentemente exitosa, el levita emprende el viaje de regreso con su concubina. Al caer la tarde, se acercan a Jebús, que más tarde sería Jerusalén, pero el levita se niega a quedarse allí porque es una ciudad de extranjeros. Irónicamente, busca refugio entre su propio pueblo, esperando encontrar la hospitalidad que la ley de Dios mandaba ofrecer a los viajeros. Esta decisión aparentemente lógica se convertirá en la más trágica de su vida. Continúan hasta Gibeá, una ciudad de la tribu de Benjamín. Pero lo que encuentran allí no es hospitalidad, sino una indiferencia fría que presagia la tragedia. Se sientan en la plaza de la ciudad, esperando que alguien les ofrezca refugio, pero nadie lo hace. La hospitalidad, que era uno de los valores fundamentales de la cultura hebrea, había desaparecido. La sociedad se había vuelto tan individualista, tan centrada en sí misma, que incluso las obligaciones básicas hacia el prójimo habían sido abandonadas. ¿No te recuerda a algo? Vivimos en una época donde las personas pueden morir de soledad en edificios llenos de gente, donde la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno se ha normalizado. Finalmente, un anciano que regresaba de trabajar en el campo los ve y les ofrece refugio. Este hombre, significativamente, no era originario de Gibeá, sino de la misma región de donde venía el levita. Incluso
En medio de la corrupción generalizada, Dios preserva un remanente de personas que mantienen los valores correctos. El anciano no solo les ofrece refugio, sino que insiste en proporcionarles todo lo que necesitan. Su generosidad contrasta dramáticamente con la indiferencia de los habitantes locales. Es como encontrar a una persona genuinamente bondadosa en medio de una ciudad completamente corrupta. Pero la hospitalidad del anciano no puede protegerlos de la maldad que se ha apoderado de la ciudad. Mientras están cenando, disfrutando de la comunión y la seguridad temporal, la casa es rodeada por hombres de la ciudad. Lo que sucede a continuación es tan perturbador que muchos comentaristas bíblicos luchan por encontrar palabras apropiadas para describirlo. Estos hombres, descritos en el texto como hijos de Belial o hombres perversos, demandan que el anciano les entregue al levita para abusar sexualmente de él. No es un criminal solitario actuando en las sombras. Es una multitud de hombres que han perdido todo sentido de la moralidad y la decencia humana. Han llegado al punto donde el mal no solo es tolerado, sino que se practica abiertamente, sin vergüenza, sin temor a las consecuencias. Esta es la imagen de una sociedad en sus etapas finales de descomposición moral, como Sodoma y Gomorra, pero peor, porque estos son el pueblo elegido de Dios. El anciano, tratando desesperadamente de proteger a su huésped, ofrece una alternativa que revela cuán profundamente corrompidos estaban incluso los buenos de la sociedad. Ofrece a su propia hija virgen y a la concubina del levita a la multitud, suplicándoles que no cometan esta maldad contra su huésped masculino. Esta respuesta, aunque comprensible en el contexto de las obligaciones de hospitalidad de la época, revela cómo incluso las personas relativamente justas habían sido afectadas por la degradación moral de su tiempo. Es como si la toxicidad moral hubiera contaminado incluso a los que trataban de hacer lo correcto. Lo que sucede después es tan horrible que el texto bíblico lo relata con una economía de palabras que apenas puede contener el horror de los eventos. El levita, en un acto de cobardía moral que revela su propia corrupción, toma a su concubina y la entrega a la multitud. El hombre que debería haber dado su vida por protegerla, en cambio la sacrifica para salvar su propia piel. Durante toda la noche, estos hombres abusan de ella hasta que, al amanecer, la dejan morir en la puerta de la casa donde su propio compañero debería haberla protegido. Cuando el levita sale por la mañana, encuentra el cuerpo de su concubina en la puerta, con las manos extendidas hacia el umbral, como si en sus últimos momentos hubiera estado buscando refugio, buscando protección que nunca llegó. Su respuesta a este horror revela aún más su carácter corrompido. No hay lamento, no hay arrepentimiento por su cobardía, no hay reconocimiento de su responsabilidad en esta tragedia. En cambio, simplemente le dice: levántate, vámonos. Cuando ella no responde porque está muerta, la carga en su asno como si fuera equipaje. Pero la historia no termina aquí. Lo que el levita hace a continuación es quizás aún más perturbador que los eventos de la noche anterior. Al llegar a su casa, toma un cuchillo y corta el cuerpo de su concubina en 12 pedazos, enviando una parte a cada tribu de Israel. Este acto macabro está diseñado para provocar indignación y llamar a la acción, pero también revela cómo la violencia y la deshumanización se habían normalizado hasta el punto de que incluso en la muerte, esta mujer es tratada como un objeto. La respuesta de las tribus de Israel es inmediata y unánime. Desde Dan hasta Beerseba, desde Galaad hasta el corazón de la tierra prometida, 400,000 hombres se reúnen en Mizpa, unidos en su horror por lo que ha sucedido. Por primera vez en generaciones, Israel actúa como una nación unida, pero irónicamente es la maldad lo que los une, no la justicia de Dios. El levita cuenta su versión de los eventos, pero incluso en su relato distorsiona la verdad para presentarse bajo una luz más favorable.
Afirma que los hombres de Gibeá querían matarlo y que forzaron a su concubina, omitiendo convenientemente el hecho de que él mismo la entregó a la multitud. Esta manipulación de la verdad para evitar la responsabilidad personal es otra característica de una sociedad moralmente corrupta, como políticos modernos que tuercen los hechos para escapar del escándalo. El levita reescribe la historia para proteger su reputación. Las tribus demandan que Benjamín entregue a los culpables para que sean ejecutados y el mal sea eliminado de Israel. Esta demanda es justa y está en línea con la ley de Dios. Pero la tribu de Benjamín se niega. En lugar de reconocer la maldad que se ha cometido en su territorio y entregar a los culpables, eligen defender lo indefendible. Esta decisión transforma lo que debería haber sido un acto de justicia en una guerra civil devastadora. Es como cuando una institución moderna elige proteger a los abusadores en lugar de proteger a las víctimas, cuando la lealtad institucional triunfa sobre la rectitud moral, cuando el nosotros contra ellos se vuelve más importante que el bien y el mal. La guerra que sigue es devastadora. En los primeros 2 días de batalla, Israel sufre derrotas humillantes a manos de Benjamín, perdiendo 42.000 hombres. Estas derrotas iniciales revelan que incluso cuando Israel busca hacer justicia, su propia corrupción moral los debilita. No es hasta que buscan genuinamente a Dios, ayunan, lloran y ofrecen sacrificios que reciben la victoria. Es una lección poderosa. No puedes luchar contra la maldad externa mientras albergas corrupción interna. En el tercer día, Israel finalmente derrota a Benjamín, pero la victoria viene a un costo terrible. Toda la tribu de Benjamín es prácticamente exterminada. Las ciudades son quemadas, los habitantes son asesinados y solo 600 hombres benjaminitas logran escapar y refugiarse en la roca de Rimón. Una de las 12 tribus de Israel, descendientes directos de uno de los hijos de Jacob, está al borde de la extinción total. Es como si una provincia entera de un país fuera completamente destruida en una guerra civil. Pero la tragedia no termina con la guerra. Cuando Israel se da cuenta de que han llevado su venganza demasiado lejos, que han casi eliminado completamente a una de sus propias tribus, buscan maneras de restaurar a Benjamín sin violar sus juramentos precipitados. Las soluciones que encuentran son casi tan perturbadoras como el crimen original. Primero, atacan a Jabes de Galaad, porque no participaron en la guerra contra Benjamín, matando a todos los habitantes, excepto a 400 vírgenes jóvenes, que son entregadas como esposas a los benjaminitas supervivientes. Cuando esto no es suficiente, autorizan a los benjaminitas restantes a secuestrar mujeres jóvenes durante una festividad religiosa en Silo. Estos actos, realizados supuestamente para restaurar la justicia, perpetúan el mismo tipo de violencia y deshumanización que caracterizó el crimen original. Es el ciclo perfecto de la violencia. La injusticia genera más injusticia. La violencia genera más violencia. El intento de corregir un mal crea nuevos males. Como una infección que se extiende por todo el cuerpo, la corrupción moral contamina incluso los intentos de purificación. La historia termina donde comenzó, con la misma frase siniestra. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero ahora, después de presenciar los horrores que esta filosofía puede producir, estas palabras resuenan con un significado mucho más profundo y aterrador. No son simplemente una descripción de anarquía política, sino un diagnóstico de colapso moral total. Es la autopsia de una civilización que murió por abandono espiritual. Entonces, ¿por qué esta historia fue prácticamente censurada? ¿Por qué muchas iglesias evitan enseñarla? La respuesta es incómoda pero necesaria,
porque revela verdades sobre la naturaleza humana y las consecuencias del relativismo moral que preferimos no confrontar. Esta historia es un espejo que refleja no solo la condición de Israel en el periodo de los jueces, sino la condición de cualquier sociedad que abandona los absolutos morales de Dios. Y ese espejo nos muestra algo que no queremos ver: nosotros mismos. Vivimos en una época que tiene paralelos inquietantes con los días de los jueces. Como entonces, vivimos en una sociedad donde cada uno hace lo que bien le parece, donde la verdad moral es considerada relativa, donde los valores tradicionales son ridiculizados y donde incluso los líderes religiosos a menudo carecen del valor moral para defender los principios bíblicos. Como en los días de los jueces, vemos una erosión de la hospitalidad y la compasión básicas. Las personas se aíslan en sus propios mundos, indiferentes al sufrimiento de otros. La solidaridad comunitaria ha sido reemplazada por el individualismo extremo. Los vulnerables son abandonados a su suerte mientras los poderosos se protegen a sí mismos. Como en Gibeá, vemos cómo el mal puede ser no solo tolerado, sino celebrado abiertamente. Lo que una vez fue considerado vergonzoso, ahora se practica sin pudor. Los límites morales que una vez protegían a la sociedad han sido derribados en nombre de la libertad y la tolerancia. Como con la tribu de Benjamín, vemos cómo grupos enteros pueden elegir defender lo indefendible en lugar de confrontar la maldad en sus propias filas. La lealtad tribal, ya sea política, ideológica o cultural, a menudo triunfa sobre la rectitud moral. Y como en la guerra civil que siguió, vemos cómo los intentos de corregir la injusticia pueden crear nuevas injusticias, cómo la violencia genera más violencia, cómo el ciclo de venganza puede consumir sociedades enteras. Pero aquí está la diferencia crucial entre nosotros y los israelitas de los días de los jueces. Nosotros tenemos la historia completa. Sabemos hacia dónde lleva este camino. Hemos visto el final de la película. La historia de Jueces 19 no es solo una advertencia, también es una revelación de esperanza, porque en medio de toda esta oscuridad vemos destellos de la gracia de Dios. El anciano que ofreció hospitalidad cuando nadie más lo haría. La indignación unánime de Israel ante la injusticia, incluso si su respuesta fue imperfecta. La preservación milagrosa de un remanente de Benjamín para que la tribu no fuera completamente eliminada. Más importante aún, esta historia nos señala hacia la necesidad desesperada de un rey verdadero. La frase repetida, "no había rey en Israel", no es solo una observación histórica, es una declaración teológica. Israel necesitaba un rey, no solo político, sino espiritual, que pudiera restaurar el orden moral y la justicia. Esta necesidad encuentra su cumplimiento último en Cristo, el Rey de Reyes, que vino no para ser servido, sino para servir, que dio su vida para proteger a los vulnerables, que ofrece perdón y restauración incluso a los más corrompidos. La historia de Jueces 19 nos confronta con preguntas urgentes. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo? ¿Estamos permitiendo que el relativismo moral erosione los fundamentos de la civilización? ¿Estamos fallando en proteger a los vulnerables? ¿Estamos defendiendo lo indefendible por lealtad tribal? ¿Estamos perpetuando ciclos de violencia e injusticia? Pero también nos ofrece una invitación, la invitación al arrepentimiento, a la restauración, al retorno a los caminos de Dios. Porque aunque las consecuencias del pecado son reales y devastadoras, la gracia de Dios es más poderosa que cualquier maldad humana. Su misericordia puede restaurar lo que parece irremediablemente roto. Su amor puede sanar las heridas más profundas. La historia que fue censurada necesita ser contada, no para traumatizar, sino para advertir, no para condenar, sino para llamar al arrepentimiento,
no para desesperanzar, sino para señalar hacia la única esperanza verdadera, el Rey que vino para restaurar todas las cosas. No podemos permitir que nuestra generación repita los errores de los días de los jueces. No podemos permitir que la indiferencia, el relativismo moral y la cobardía espiritual nos lleven por el mismo camino de destrucción. Es hora de elegir. Es hora de tomar una posición. Es hora de ser la voz que clama en el desierto moral de nuestros días. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si reconoces los paralelos entre los días de los jueces y nuestros días, si sientes la urgencia de orar por nuestra sociedad y por tu propia vida, quiero que hagas algo. En los comentarios, escribe esta oración: Dios, líbranos de la maldad de nuestros días. Porque solo cuando reconocemos la profundidad de nuestra necesidad, podemos experimentar la profundidad de su gracia. Y si aún no has suscrito a la respuesta que buscas, hazlo ahora. Porque en estos tiempos difíciles necesitamos más que nunca la luz de la palabra de Dios para navegar la oscuridad de nuestros días. Activa las notificaciones para no perderte ningún mensaje que pueda cambiar tu vida y la vida de aquellos que amas. Hasta la próxima, que Dios te bendiga y te guarde en sus caminos perfectos.